Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast, el Meta Show. Ya este sería el cuarto episodio. La verdad es que súper agradecido con aquellas personas que están escuchando el podcast. La verdad es que cada vez que veo que una persona más lo está escuchando me emociona bastante y me motiva a seguir haciendo este contenido, el cual es bastante increíble. Bueno, en este podcast hablamos de nuestras opiniones sobre lo que está pasando en el mercado de la Web3, criptomonedas, NFTs, todo lo que tiene que ver relacionado con la Web3, lo cual está bastante siendo tendencia hoy en día y que es interesante aprender cada vez más y más sobre todos estos temas. Es importante, a mi parecer, aprender de lo que se va a venir dentro de unos meses o quizás años, pero es bastante bueno estar envuelto en toda esta situación y no simplemente dejarlo pasar, quizás simplemente ignorarlo cuando podrías estar aprendiendo un poco más sobre todo este mundo de la Web3, ¿no? Pero bueno, han sido unos 3 episodios bastante increíbles. Hemos hablado de la vida del creador de Vitalik Buterin, creador de Ethereum. Estuvimos hablando también un poco sobre en el episodio anterior de los NFTs con relación a la música, la cual estuvo bastante bueno también, bastante interesante. Y el día de hoy tenemos un tema, el cual son los juegos NFT. Ganar dinero con los juegos NFT es sostenible. Creo que es un tema bastante también importante, sobre todo creo que quizás en los últimos 7 meses ha dado bastante a relucir, muchos proyectos, muchas personas queriendo también ganar dinero y también muchos casos que se vieron de gente que empezó a ganar dinero con estos juegos NFT en países quizás como mi país en el que yo provengo, Venezuela, otros países también como Filipinas, Colombia, estos países pues suramericanos y también del sur de Asia, ¿no? Pero bueno, principalmente que son estos juegos NFT, los cuales la gente está hablando bastante, que se está creando en esta Web3, que hablan sobre el play turn, están hablando sobre de que va a ser la nueva manera en que va a revolucionar los juegos, en que las personas van a cambiar esta manera de poder generar dinero en la Web3 con tan solo jugar y este tipo de cosas que se hacen como bastantes teorías sobre lo que pueden hacer estos juegos NFT en la Web3 con relación a los juegos pasados y con relación a los que pueden venir en un futuro, ¿no? Pero básicamente los juegos NFT son juegos que te permiten generar un token dentro de este ecosistema del juego en el cual tú en un futuro puedes vender. Digamos que puedes generar una criptomoneda como por ejemplo una criptomoneda específica del juego, la cual tiene un valor en el mercado y pues puedes cambiarlo a dinero real. Pero también la mayoría de estos juegos NFTs son NFTs en sí como tal, los personajes que juegan dentro del juego. Y estos, para poder comprar estos NFTs, tienes que ir a un marketplace y poder intercambiarlos con otras personas o ese también mintearlo dentro del mismo juego de la plataforma del juego. Tiene un costo en Ethereum y tiene un precio que puede variar dentro del mercado según su oferta y demanda, como en cualquier mercado, ¿no? Habrán personajes que tengan un costo más alto ya que son de mejor utilización, de pronto te pueden generar más dinero dentro del juego estos NFT en específicos, o simplemente habrán otros regulares los cuales sean un poco más económicos, sea más fácil de entrar, pero que no te vayan a generar el mismo dinero dentro del juego. Pero eso es más o menos lo que viene siendo los juegos NFT, de cómo son. Eh, Se empieza entonces a relacionar lo que es la Web3 junto con estos juegos. Pero bueno, para poder ganar dinero es básicamente si tú quedas un token dentro del juego que después se puede vender. Claro, vienen entonces otros mecanismos que se van creando poco a poco. Este podcast se está haciendo hoy en marzo del 2022. Probablemente en un futuro, quizás en unos meses, ya hay una manera nueva de poder generar dinero dentro de estos juegos, ¿no? Pero hasta el día de hoy, de esa es la manera en que estos juegos NFT es la manera en que tú puedes generar dinero. La polémica que se ha generado muchísimo es que son esquemas Ponzi. ¿Qué son los esquemas Ponzi? Esquemas Ponzi son cuando personas están en un esquema, colocan una cierta cantidad de dinero en un proyecto y a medida que las personas vayan ingresando, las personas que ya se fueron agregando
anteriormente son los que van ganando el dinero de estas personas nuevas que van ingresando. Entonces, para que un proyecto sea sostenible, tiene que ir siempre tiene que ir llegando nuevas personas para que las personas anteriores sean los que ganen el dinero. Y así sucesivamente. Eso es básicamente lo que es un esquema de Ponzi. Pero digamos que hubo bastantes proyectos no se basaron específicamente en esto, pero ese era más o menos como era el proyecto. Claro, ellos no lo decían a voz pública porque todavía se estaba viendo cómo se desarrollaba, qué otras maneras podían ellos generar un mejor ecosistema dentro del juego. Más o menos en julio del 2021, julio del año pasado, estos juegos NFT básicamente fueron del piso al techo. Aún sin embargo, habían proyectos que ya estaban con bastante tiempo, pero yo diría que alrededor de esta fecha fue cuando empezó a haber una tendencia bastante alta, la gente empezó a conocer más y entonces empezó digamos, entre comillas, este esquema Ponzi que a medida que las personas nuevas iban llegando, las personas viejas se iban beneficiando y así sucesivamente y pasaba así por muchos meses. Hasta que llegó el punto en donde ya personas nuevas nos iban agregando, entonces venía un debacle económico dentro de los mismos juegos NFT, ¿no? Pero en julio de 2021 hubo dos juegos muy grandes llamados Plant vs. Undead, otro juego también llamado Axie Infinity. Axie Infinity era un juego muy parecido a lo que es Pokémon. Son criaturas las cuales batallan entre sí, creado por Sky Mavis, que es el desarrollador del juego. Pero Axie Infinity ya tiene mucho tiempo atrás queriendo desarrollarse, de que desarrollar el juego me refiero, perdón, lleva más o menos 2 años y fue el juego NFT que estuvo más tendencia y que podías generar básicamente, digamos que entrabas con $1000 y generabas, no sé, $400, quizás $500 al mes. Era una cosa totalmente absurda y que iba dependiendo de los meses en los que entrabas, podías ganar menos o más. Eh, Ahora, el otro juego también era Plant vs. Undead, el cual también fue un juego bastante fuerte en ese momento. Como lo dice el nombre, Plant vs. Undead eran unas plantas contra unos zombies. Ese era el tema principal del juego, pero el juego no había salido como tal al 100% en ese momento. Entonces, simplemente lo que era en ese momento era un farming, que se le dice de esa manera, que es simplemente un farmeo. Pues tú cosechabas tus plantas y pasaban 2 días y la planta una vez que estuviese lista, como que la cosechabas y era un NFT. Ese NFT tenía un valor en el mercado y tú lo vendías. Y luego el precio de esa planta, tú pues generabas un token, como ya lo dijimos anteriormente, y ese token tiene un valor en la vida real. Lo intercambiabas y ya. Claro, tú cuando vendías esa planta en el marketplace, te generaba el token del juego que luego, por ejemplo, multiplicabas por 3 de lo que te dio esa misma planta. Y entonces ya no era una sola planta la que podías generar, sino 3 más. Cosechabas esas 3 plantas, en 3 días estaban listas y ahora son, no sé, 12. Y esas 12 tenías la opción de venderlas y generabas un profit, una ganancia, o las volvías a plantar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces la gente iba generando como que su propio reino dentro de estos juegos NFT porque básicamente los dos se trataban de lo mismo. En Axie Infinity eran el brideo, que era el apareamiento de estos axis, y tú podías generar scholarships, que son becas, que tú le dabas digamos, un equipo a una persona, esa persona te trabaja la cuenta y genera el dinero a esa persona y luego se reparten las ganancias con la persona que te dio la cuenta. Pero básicamente las personas podían también hacerle un video que era el apareamiento de estos NFT. Entonces 2 NFT podían generar uno, se apareaban y salía uno nuevo. Este NFT o este Axie, digamos así, tenía un valor en el mercado y podías venderlo o podías generar un equipo. Entonces ese es más o menos de cómo era el sistema de estos dos juegos, PvU y Axie Infinity, que eran los dos más populares. Aquí entramos un poco en polémica porque, bueno, Axie Infinity hoy en día todavía siguen siendo uno de los juegos NFT más grandes. Tienen una cantidad increíble de dinero de capital. Tienen, creo que si no me equivoco, como 2 billones de dólares. O sea, es una locura. Y Axie Infinity todavía se posiciona a hacer un gran proyecto dentro del futuro, pero que todavía falta por desarrollar. Porque
todavía está en una etapa en la cual ellos quieren hacer muchísimas cosas mejores para poder tener un mejor ecosistema, para poder tener una mejor economía dentro del juego, para que sea un poco más balanceada, para que todos puedan, digamos que, disfrutar también del juego, que bueno, eso es un punto que vamos a tratar un poco más adelante, pero ahorita estoy más o menos como que haciendo un reencuentro de todo lo que pasaba de julio, de lo que son los juegos NFT y de lo que pasaba en ese momento. Hubo también en su momento otro llamado CryptoMines, el cual trataba de unas naves que iban a diferentes planetas a buscar minas, y si la nave tenía una probabilidad de poder fallar o de lograrlo. O de lograrlo. Me estoy enredando. O de lograrlo. De lograrlo te iban a dar una cierta cantidad de el token que ellos tenían. Que voy de nuevo. Este token tú lo vendías en el mercado y te daban dinero. De haberlo fallado, bueno, lo fallabas y ya no pasa nada. Eh, pero bueno, un poco más complicado porque dentro del juego entonces habían otras maneras de tú poder quemar el token, que esto es un punto principal para poder un poco estabilizar la economía dentro del juego, que era no solamente generar y ganar el token, sino también que hubiesen mecanismos de quema. ¿Qué significa estos mecanismos de quema? Y estos mecanismos de quema son no solamente con juegos NFT, sino con cualquier economía, porque hasta se puede ver también con el dólar, por ejemplo, con cualquier dinero que tengas tú en físico. Tú ganas el dinero, pero también necesitas una manera de gastarlo para que se pueda, porque solamente se genera, crea una inflación, todo el mundo tiene el dinero y nada lo suelta y básicamente pierde valor, ¿no? Por eso sirven los mecanismos de quema, que de esa manera es como se estabiliza una economía. En este caso, este juego CryptoMines, tú tienes que colocarle dinero, tienes que colocarle gasolina a tu nave y también darle contrato a los trabajadores, que los trabajadores son el NFT que tú comprabas. Entonces, de esa manera tú podías quemar el token y había como una estabilidad en ese momento. CryptoMines pasó de estar, cuando yo entré en ese juego estaba más o menos como en $70 el token. De hecho, tengo unos videos en YouTube, los cuales explicaba absolutamente de cómo todo entrar y eso. Y en ese momento yo explicaba en el video que yo estaba tarde porque en ese momento el token estaba en 70. Y yo dije, bueno, voy a entrar porque quiero explicarles a todos cómo es. Y me acuerdo que yo veía en el video como la gráfica de digamos, unos días anteriores y estaba el token casi que en 20. El token llegó a subir a $700. Fue una total locura. Y luego vino lo que es el famoso Rug Pull en el tema de Web3. El Rug Pull significa cuando hay un miedo muy grande dentro de una comunidad y se empieza a generar este miedo que hacen que todos retiren su dinero y el proyecto caiga. Esto también puede pasar con los tokens, no solamente con eh, juegos NFT, también puede pasar de hecho hasta con NFTs, ¿no? Si de repente empiezan a decir que, no sé, se están robando el dinero, qué sé yo, toda la comunidad empieza a vender sus NFT, no tienen un valor y el proyecto va a cero. Esto fue lo que pasó con CryptoMines en ese momento. De hecho, Plan vs. Undead pasó por algo parecido, pero creo que no fue tan rústico como lo fue CryptoMines, sino que fue un poco más lento y bueno, eh, hubo varios proyectos los cuales fueron fallidos como CryptoMines y que creo que también en ese momento le dieron como una mala reputación a lo que podrían ser los juegos NFT. Porque yo creo que estos juegos NFT tienen una muy buena manera de poder enfrentar la Web3 y una manera nueva de que estos... Porque a ver, el sistema principal de todos estos juegos NFT, o sea, el motivo principal es de que, como todo en la Web3, nos descentralicemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay juegos grandes que salen y tienen que, por ejemplo, listearlos en la Play Store o en la Apple Store, ¿no? Que son los que le quitan un porcentaje a los developers, a los desarrolladores de juegos, para que entonces un jugador lo tenga que descargar, a veces tienes que pagar, y de esa manera entonces como que el desarrollador y también el que jugador pierde dinero por simplemente estar en un medio que es la persona que lo listea en estas marketplaces, que no solamente en estos stores que son los de los teléfonos, pero también está por ejemplo al caso de la PlayStation, Xbox, que tienen que de nuevamente pasar por un proceso de venta, de entrar también a una venta al público
digamos, un juego en Play que, qué sé yo, cuesta $30. Entonces la idea es que ya esto no pase por medio de, digamos, valga la redundancia, mediadores, sino que simplemente sea beneficiado el desarrollador del juego y también el jugador. De que eh, de que el jugador pueda también, exacto, sí, ganar como un dinero dentro de estos juegos. Pero yo creo que la idea está ahí, se va cuajando poco a poco. Lamentablemente hubo muchos proyectos que fallecieron y que salieron como una mala reputación estos juegos NFT. Pero hoy en día yo creo que Axie Infinity, que es uno de los más grandes, eh, va a ser bastante proyectado a ser el, digamos, el número uno. Hoy en día es el número uno porque la verdad es que la capital que tiene este juego es una locura. Y con lo que ellos han demostrado por medio de su marketing, por medio de su roadmap y quizás porque, bueno, el token bajó drásticamente en un momento, pero ellos empezaron a escuchar la comunidad, empezaron a lanzar medidas, empezaron a decir, mira, realmente estamos trabajando en esto. Se viene como que la nueva versión, la cual queremos que haya una economía más estable, queremos que todo esto realmente fluya y que podamos tener un buen avance dentro de esto de la web 3, ¿no? Discúlpenme para tomar agua. Mm. Entonces, yo creo que el futuro de estos juegos NFT sí está ahí. Venimos nuevamente a lo que es la web 3, de que queremos quitar a esos mediadores que quiten un porcentaje a tanto la persona que hace el producto como la persona que lo compra, sino que las dos sean beneficiadas en sí. Y también al mismo tiempo creo que la manera está ahí, solamente que tanto como los NFT como las criptomonedas, también los juegos NFT son algo nuevo que hay que buscar la manera en que esto funcione. Axie Infinity, como ya lo he dicho, tiene la capital suficiente como para poder quedarse. Quizás muchas personas, muchas personas quizás no estarán tan de acuerdo con el proyecto porque obviamente tú entras a un proyecto y ves que estás haciendo $300 al mes y luego baja a $35 al mes, obviamente vas a desmoralizarte, ¿no? Pero creo que esta cantidad de personas que entraron en julio del 2021 hizo mucho daño a la comunidad, hizo daño colateral porque fue beneficioso para el juego, para darse a conocer, para empezar a dar a conocer los juegos NFT, pero al mismo tiempo los desarrolladores no estaban preparados, el juego no estaba preparado. Ellos querían buscar una manera en que hubiese una economía más estable y que el token no bajara tan repentino como pasó, ya que no tenían los recursos para poder estabilizarlos. Entonces, la manera en que los juegos NFT se pueden desarrollar en un futuro está ahí. Pero hasta que no haya un juego el cual tome las riendas y tome esos riesgos que Axie Infinity está tomando y que lo va a sacar ahorita con una nueva versión, que es la versión de Axie Infinity Origins, yo creo que, bueno, una vez que Axie Infinity diga, mira, tenemos la manera, la fórmula del éxito económica, porque, a ver, también otra parte importante, y es que esto se perdió mucho, es que sean juegos divertidos, porque realmente muchas personas olvidaron el motivo principal por qué uno juega un videojuego, para que sea divertido, para que tú te distraigas, ¿no? De, no sé, de tus cosas diarias. Pero básicamente todos estos juegos se sentían una obligación de que tienes que pasar una hora y media sentado en tu computadora de una manera totalmente aburrida porque ya el juego ni siquiera tenía tanto sentido. Simplemente la gente lo hacía por obligación de cumplir la meta diaria para poder ganar el toque necesario. Pero, ¿qué pasa entonces con la parte de diversión? O sea, realmente si yo quiero entrar a juegos porque me quiero divertir, pero no porque quiero pasar una hora y media totalmente aburrido como si fuese una... O sea, parece un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo que no te gusta, que vas simplemente por obligación porque necesitas generar dinero. Creo que eso tiene que pasar un poco más divertido y es algo que Axie Infinity también lo ha hecho público. Ha dicho que nosotros tenemos que cambiar el término de play to earn, que es play para ganar, a play and earn, que es juega y gana al mismo tiempo. Creo que está bastante bien esa manera en que se tienen que cambiar los términos porque la finalidad de los juegos es poder divertirse. Pero hasta los momentos yo creo que Axie Infinity es definitivamente uno de los mejores juegos NFT, a pesar de que otros proyectos hoy en día, como por ejemplo Pegaxi, por ejemplo, que bueno, yo no me he querido meter mucho
porque no es que no le dé confianza, simplemente porque creo que todo mi apoyo se lo doy yo a Axie Infinity. Creo que de mi parte tiene todo su apoyo, creo que va a hacer cosas muy buenas. Pero bueno, también hay otros proyectos, otros juegos NFT que probablemente en el futuro también de pronto sobrepasen a Axie Infinity, ¿no? Porque, a ver, Axie Infinity tiene unos buenos sponsors que son los que lo promocionan los juegos, pero probablemente en el futuro puede venir una empresa mucho más grande con un mejor capital y que tenga también un mejor sistema económico y que sobrepase a lo que es Axie Infinity, ¿no? Pero definitivamente la modalidad de poder hacer estos juegos NFT está ahí, que es tener NFTs, poder quizás generar un token dentro del juego, porque también se está hablando de que no se genere el token, sino que simplemente sea por medio de los NFTs, que tú generes NFTs y que estos NFTs tengan un valor en el mercado. Y generar NFT, tener un NFT, poder generar el token y que bueno, sea divertido, ¿no? Esas son creo que las tres cosas principales para que estos juegos NFT, bueno, y que también haya mecanismos de quema, que no solamente sea ganar el dinero, sino que también se pueda quemar el token dentro del juego. Pero yo creo que literalmente con lo que ha pasado en los últimos 6 meses, Axie Infinity ha aprendido mucho de todo esto y también ha escuchado mucho a su comunidad y creo que todo esto lo van a poner en prueba para que entonces este juego NFT resurja y tenga una buena orientación en el futuro de lo que puede llegar a pasar con todos estos juegos NFT. Pero definitivamente creo que estos juegos NFT llegaron para quedarse. Una vez que se solucione este problema o esta manera de que esa economía sea llevada, no me sorprendería poder ver a juegos grandes como por ejemplo que Call of Duty, FIFA, Mario Bros, etcétera, que obviamente ya sea una buena manera llevada porque como lo es por ejemplo las criptomonedas y llegan a un punto en que son tan invasivas que los mismos bancos tienen que adaptarse porque de eso se trata, adaptarte, porque si no te adaptas pierdes tu propio mercado, pierdes tu manera de hacer negocios, ¿no? Entonces yo creo que estas grandes empresas van a empezar a tomar estas mismas modalidades. Ahora hay que tener mucho cuidado con por ejemplo lo que es Sky Mavis que realmente está tomando el mercado. Ya ellos lo hicieron muy claro, dijeron que Axie Infinity es solamente el primero de muchos juegos NFT que ellos quieren sacar, pero Axie Infinity, perdón, Sky Mavis va a expandirse poco a poco y puede llegar a ser una productora de juegos NFT muy grande en un futuro. Entonces, quizás lo que estamos viendo hoy en día es, como yo lo he visto mucho, porque a mí me gusta mucho escuchar a Gary Vee, que dice que en los años 90 el Internet falló y la gente no creía que iba a surgir. Y bueno, hoy en día pues obviamente es algo exitoso, pero yo creo que como todo proyecto pasa por etapas las cuales van a ser un poco difíciles, pero una vez que se encuentren estas soluciones, son un total boom que es muy lindo poder experimentar esta historia que vivimos hoy en día. Entonces, yo creo que sí, estos juegos NFTs, a lo momento quizás van a haber muchas que no son tan buenos y que pueden dañar la reputación, pero creo que la comunidad también aprende y empezamos a detectar cuáles son estos juegos, quiénes están detrás de estos juegos y cuál va a ser el futuro de estos juegos. Eh, pero definitivamente creo que llegaron para poder quedarse. Y bueno, esa es básicamente mi opinión de estos juegos NFT. Eh, Súper emocionado por ver esta nueva versión de Axie Infinity que se va a venir. La verdad es que ¿cómo lo diría yo? Lo que yo realmente quisiera de esta nueva versión de Axie Infinity es que sea bastante divertido. Y que bueno, si al divertirte puedes generar unos tokens, etcétera, claro, ¿por qué no? Pero creo que lo primordial es que uno se pueda divertir y eso es lo principal, ¿no? Cuando estábamos pequeños que nos sentábamos a jugar Xbox o PlayStation, pues nos divertíamos, pero si eso mismo se puede hacer hoy en día generando un dinero que pueda beneficiar tanto a los desarrolladores como a los mismos jugadores, pues bienvenido a la Web3, ¿no? De eso es que se trata todo esto. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí el episodio del día de hoy del Meta Show, el cual vamos creciendo poco a poco. La verdad es que me gusta mucho poder ver que personas se van sumando
de diferentes partes del mundo y de poder llegar todo ese contenido de calidad a todas las personas para que puedan entonces envolverse en todo esto de la Web3, de los juegos NFTs, criptomonedas, el metaverso, que cada vez se va expandiendo más y creo que es súper bueno que todos nos informemos de esto. Mi nombre es David Pérez y como ya lo he dicho antes, y creo que lo voy a mantener diciendo, de que me gustaría tener invitados y sé que los voy a tener. Así que estén súper pendientes de los próximos episodios. Gracias a todos los que escucharon en este podcast. No se olviden también de seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en otro episodio. Que tengan todos un muy lindo día en cualquier parte del mundo que se encuentren. Cuídense, chicos. Nos vemos.